bendito es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora sí pueden tomar su lugar. Como se han dado cuenta, ahora estamos el pastor José Luis Altamirano y su servidor aquí juntos. Y hoy, pues, ¿se acuerdan ustedes de las funciones de 2x1? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos tiempos donde entrabas a ver 2 funciones por el precio de una? Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo para compartir la palabra, juntos. Así es de que es algo que no vemos muy seguidamente. Es posible hacer esto, sí, desde luego, pero no lo vemos seguido. Así es de que, pues, vamos a 2 bendiciones por una, ¿verdad? Claro que sí, Rafita, claro que sí. Muy bien. Pues, mientras se ajustan por ahí algunos detallitos, le voy a pedir que me acompañe al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Durante el mes de enero y el mes de febrero, Dios nos ha estado llevando a hacer un énfasis muy especial, muy profundo en la palabra de Dios, en aspectos muy importantes, muy relevantes de la palabra de Dios. Y hoy hablaremos acerca de la importancia en el entendimiento de la palabra de Dios. Es sumamente importante entender lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Si no hay entendimiento, no hay edificación. A ver, diga conmigo, después de mí: si no hay entendimiento, no hay edificación. Una vez más unidos y más fuerte. Si no hay entendimiento, no hay edificación. Sí. Así es de que hoy, hermanos, usted y yo necesitamos entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer este pasaje. ¿Estamos listos ya aquí Muy bien, ya está listo nuestro pastor. Vamos a Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo número 12. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Van a estar unos minutos más sentados, pero vamos a leer la palabra de pie. Todos unidos, leamos juntos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron
y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El mayor esplendor del reino de Israel tuvo lugar bajo el gobierno de Salomón. Israel es muy importante para nosotros porque justamente es el pueblo de donde habría de emanar el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es importante Israel, por eso estudiamos la palabra, por eso en la Biblia encontramos esa trayectoria que habría de traernos el que hoy es nuestro Salvador, nuestro Jesús precioso. Y el reino de Israel tuvo su mayor auge y esplendor bajo el gobierno de Salomón, y su padre David, que todos hemos oído de él, que lo reconocemos, él fue en realidad el que construyó ese reino, puso las bases de ese reino y hizo de un pueblo común una nación guerrera, una nación poderosa. Y al mismo tiempo él dejó las bases, incluso literalmente hablando, le dejó los materiales a su hijo Salomón para que él completara la obra del reino, tanto desde el punto de vista estructural del templo, ¿verdad? Que fue después un templo majestuoso, maravilloso, como la estructura social, económica y militar de Israel. Las bases las puso David y Salomón se posicionó por voluntad de Dios sobre Israel como el nuevo rey, pero sucedió algo bastante desagradable. Salomón, a pesar de que Dios le había hecho un hombre poderoso, posicionado, reconocido y además sabio, se alejó y cometió errores gravísimos, siguiendo los impulsos de su corazón, pecando contra Dios. Una cosa verdaderamente triste. Cometió Salomón errores graves en su vida personal, delante de los ojos de Dios, lo cual provocó un debilitamiento verdaderamente lamentable
en el pueblo de Israel, debido a que, consecuencia de los pecados mencionados de Salomón, se gestó una división en el reino de su nación. Usted recordará esta historia de que una vez confrontado Salomón por Dios, por el profeta, le dijo: tu reino no permanecerá unido, sino que se dividirá, pero no lo haré bajo tu gobierno, sino que será bajo el gobierno de tu hijo. Y el hijo primogénito de Salomón, una vez que Salomón murió, comenzó a reinar, y esa profecía dada a Salomón se cumplió en una rebelión que separó al país en dos fracciones. Una fracción fue el reino del norte, que tomaba 10 tribus de las 12 de Israel, y la otra gran división fue el reino del sur, que tomaba 2 tribus de las 12 de Israel. La parte del norte, o el reino del norte, continuó llamándose Israel, como se llamaba la nación originalmente. Y el reino del sur adoptó el nombre de Judá, por la ciudad de Judá, ¿verdad? Y en ellos, en esa porción, en esa fracción de la división, quedó justamente Jerusalén. Quiere decir que esta parte, aunque era pequeña, era muy importante. Entonces, el reino dividido en dos fue una lamentable tragedia a causa de la rebelión y del corazón de uno de sus reyes, en este caso, Salomón. El reino dividido, pues compartía la creencia y la historia, compartían tanto el reino del norte como el del sur, pues tenían una historia común y tenían una fe común. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, casi todo el pueblo, tanto los del norte como los del sur, los dos pueblos ahora, abandonaron a Dios y su ley. Tenían religión, tenían creencia, todos creían en Dios, todos, pero abandonaron su fe. Nunca dejaron de creer. Pero usted y yo sabemos que la fe y la creencia son cosas distintas. Hasta el más vil de los hombres cree, pero ejercer la fe y seguir a Dios es una cosa completamente distinta. Y eso fue lo que pasó. Tenían la fe, la creencia, pero abandonaron su fe, abandonaron la honra a su Dios y se alejaron, cometiendo actos pecaminosos, perversos, tremendos, tanto el uno como el otro de los dos pueblos de la división. La historia narra que el reino del norte tuvo 16 reyes, 16 generaciones de reyes. Fue un tiempo largo, un tiempo muy largo. Y este reino del norte fue invadido por Asiria como juicio de Dios hacia ellos, terminando con esta invasión las dinastías de sus reyes, y fueron llevados, estoy hablando de las 12 tribus del norte, fueron llevadas cautivas hacia el norte, de las 10 tribus del norte fueron llevadas a cautiverio por Asiria, y la historia narra que desaparecieron para siempre. No se sabe hasta hoy, nadie sabe qué fue de esas 10 tribus llevadas cautivas por Asiria. Se elucubra mucho acerca de su destino, pero no se sabe, y desaparecieron, vamos a decirlo así, del mapa 10 de las 12 tribus que se habían establecido en el desierto por Moisés, quedando solamente el reino del sur, Judá. Los judíos que ustedes y yo conocemos hoy solamente son descendientes de estas dos tribus
que es la tribu de Judá o la tribu de Benjamín. No hay más. Los judíos que usted pueda ver, que son descendientes ancestrales de estos, solamente descienden de esas dos tribus. La tribu del sur, el reino del sur, con estas dos tribus, permaneció por un tiempo más, por años más. Sin embargo, tenía la misma actitud que el reino del norte. Olvidando a Jehová su Dios, al Dios de sus padres, no aprendieron de la lección, y los profetas de estos tiempos, el más destacado entre ellos, Jeremías, denunció continuamente esa apostasía, la que había tenido el reino del norte dejando a su Dios y la que en este momento imperaba en Judá, yéndose tras dioses ajenos y viviendo vidas pecaminosas. Y no solo eso, sino que se postraban y adoraban a esos dioses, tanto en las formas y en las figuras y en los ídolos levantados, como en su corazón a través de su pecado. ¿Sabía usted que el pecado adora a dioses que no son Dios? Rinden el corazón al pecado, se arrodillan delante de Dios. Esa es una forma de idolatría no física, pero extremadamente grave. Así que el reino del sur estaba en la misma condición y por lo tanto los mismos profetas advirtieron a Judá que de la manera en que había sucedido con el reino del norte, así había de traer Dios juicio a Judá, y esto se cumplió. Los profetas de Judá que advirtieron al pueblo a causa de su apostasía estaban ya viendo y muy próximo la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien, cumplido el tiempo, sitió la ciudad de Jerusalén y la invadió de una manera cruel, terrible, destruyéndola por completo. Destruyó los muros de la ciudad, destruyó las puertas, las quemó que eran de madera, las quemó, entró y destruyó. Violaron a sus hijos, violaron a sus hijas, violaron a sus mujeres, una cosa espantosa. Mataron a sus ancianos y a los niños y se llevaron a una gran cantidad de personas, casi a todos los jóvenes, hombres y mujeres, a un cautiverio de esclavitud en Babilonia. Esa es la historia y el contexto de lo que hoy estaremos hablando en esta hora. De acuerdo al pasaje que hemos leído, todos los que estamos aquí vamos a abrirnos paso entre la multitud. Hay una gran multitud que por centenares, por millares, se ha reunido en una de las plazas más importantes de la ciudad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos han venido a esa plaza con una petición muy especial. Delante del sacerdote Esdras le piden que les lea el libro de la ley, que les lea la palabra de Dios. Esa revelación de la voluntad de Dios que le fue dada a la nación desde los tiempos de Moisés. Hace más de 1000 años que Dios había hablado, y ahora de una manera maravillosa en el corazón del pueblo hay un deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios. Quiero que observemos a esa multitud, que veamos sus rostros, porque en sus rostros se refleja esa hambre, esa sed por escuchar la palabra de Dios. Así es de que en esta hora vamos a contemplar a esa multitud. Están ahí en esa plaza y podemos ver sus rostros con un brillo muy especial. Algo extraordinario, insólito está sucediendo en medio del pueblo. Hay una gran expectativa, el ambiente se ha cargado de una manera singular. Y en medio de murmullos, escuchen esa multitud de alguna manera
hablarse los unos a otros con una expectativa, y en un momento, de una manera unánime, voltean a un costado de la plaza. En aquel lugar lejano aparece Esdras, el sacerdote, quien se dirige hacia un lugar, un templete, un púlpito, un lugar elevado que se había preparado allí en esa plaza. Allí sus ojos recorren juntamente con el sacerdote Esdras cuando él llega a ese lugar. Y en sus manos trae el anhelado libro de la ley. Mira sus rostros. Sus rostros están llenos de luz. Ahora, recordemos que en este momento es verano. Es el primer día del 7º mes del año. Es de madrugada. Está a punto de amanecer. Y precisamente Esdras llegará a ese lugar, abrirá el libro y le dará lectura desde el alba hasta el mediodía. Es asombroso ver a toda esa multitud. Y quiero que podamos unirnos a ellos y ver que Esdras no está solo, sino que a su derecha, a su izquierda, hay 13 líderes de la nación. Y todos estaban en este momento atentos, cautivados por lo que a punto estaba Esdras de realizar. La palabra del profeta Jeremías había predicho que serían solo 70 años de exilio, y así fue. Cumplido el tiempo, Jehová había hablado a Ciro, rey de Persia, quien había derrocado a los reyes babilónicos y ahora gobernaba en su lugar, dándole indicaciones de hacer volver a los judíos a su tierra. Y ahora, en este escenario en el que uno de los 3 grandes enviados de los reyes hacia Jerusalén está a punto de leer la ley delante del pueblo que había sido regresado a Jerusalén después de 70 años de esclavitud, y esa tremenda expectativa ahora estaba por cumplirse uno de los sueños de Dios. Y vemos ahí entonces a Esdras, este escriba descendiente de Aarón. Su personalidad era cautivadora y Dios lo había escogido como sacerdote para restaurar las ruinas de la fe perdida de Israel. Ahí estaba Esdras, listo. Puede imaginar todo el pueblo expectante, vibrando. Todos los que podían entender, dice la Escritura, queriendo escuchar. ¿Sabe una cosa? Para querer escuchar tiene que estar el Espíritu de Dios, porque la gente en su naturaleza no quiere escuchar. Pero aquí estaba una presencia y una unción del Espíritu de Dios. Este hombre Esdras tenía mucho poder político y tenía mucho poder religioso, indiscutiblemente, pero sobre todo, tenía la unción del Espíritu de Dios que estaba sobre él y que estaba a favor del pueblo. Era un momento kairos, un momento único, un momento impresionante. Y en ese escenario, la presencia de todo el pueblo, el libro de la ley sobre el púlpito,
el ministro de pie sobre el templete para leerlo. Ahí se abre el sagrado libro, rodeado de un silencio absoluto que bañaba el ambiente de reverencia y de emoción, y los atentos ojos de todo el pueblo acechaban las primeras palabras pronunciadas por Esdras, quien bendijo a Jehová Dios del cielo a viva voz, provocando un fuerte palpitar en los corazones oyentes, levantando un clamor general y gritando todos a una: amén, amén. Al tiempo que levantaban las manos y se postraban con la frente en tierra, adorando a Jehová Dios Todopoderoso y llorando y gimiendo bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo, haciendo de este momento una escena de gloria y de victoria divina. ¿Lo puede imaginar? ¿Lo puede imaginar? Los sacerdotes traducían la lectura, porque estaba escrita en hebreo, y después del cautiverio ahora esta generación hablaba arameo y no entendían. Así que les hicieron entender en el lenguaje, sí, pero todos pudieron comprender claramente las verdades declaradas por Esdras, el sumo sacerdote. Es asombroso lo que está sucediendo en este momento. Toda esa multitud, al oír las palabras de Dios, las palabras de la ley, está llorando. Está llorando. Algunos en una manera silenciosa, otros con un alma desgarrada, porque la palabra de Dios estaba penetrando a lo más profundo de su ser. La palabra de Dios estaba siendo enviada para producir un despertar en medio de la vida del pueblo. Mira alrededor en esta multitud. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia hasta la izquierda. Y nos ha invadido a todos por completo un espíritu de tristeza. El espíritu está quebrantado por el poder de Dios. Algo asombroso está sucediendo. Las fibras más profundas de los corazones están siendo tocadas. En ese momento, en este ambiente tan especial, se levanta el gobernante Nehemías. Y juntamente con los levitas que estaban allí y con el mismo Esdras que estaba leyendo la palabra de Dios, le hablan al pueblo y les explican que no era un día de tristeza, que no era un día para llorar, sino todo lo contrario. Y ahí vemos a Nehemías y a todo ese equipo en medio de la multitud diciéndoles: no lloren, no lloren, no lloren, no lloren. Todo lo contrario. Es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de celebrar las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado. Es un día para compartir los unos con los otros todo el bien que Dios nos ha hecho. Es un día de celebración y conmemoración del cuidado y la bondad de Dios. Y todos esos varones en medio de la multitud le decían al pueblo: no llores, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Era tiempo de gozo. El poder de la palabra de Dios pronunciada había trastocado la profundidad de la conciencia de un pueblo que había pasado 70 años sin escuchar la Escritura, en una condición triste, esclavo, abusado, humillado, golpeado. Y ahora, milagrosamente,
en su propia tierra, escuchando por sus propios sacerdotes las gloriosas promesas que Dios tenía para ellos. Por eso era tan emotivo el momento. El poder de la palabra pronunciada hacía que la emoción embargara el corazón de hombres y mujeres, jóvenes y viejos. La vida había regresado a Israel, las lágrimas y las risas se entremezclaban y fluían incontenibles, traduciéndose en abrazos y en manos apretadas de los unos con los otros. El Dios del universo había hoy cumplido su promesa. ¿Sabe usted que Dios cumple sus promesas? Dios hoy había cumplido su promesa de que nunca te dejaré, y aun si pecares te recogeré del lugar donde fuiste esparcido y te traeré de nuevo a la tierra de tus padres, tierra donde fluyen leche y miel. Gloria a Dios, bendito sea. De modo que todo el pueblo se alegró en una fiesta, reconociendo y adorando al Dios del cielo, celebrando con gran júbilo porque habían comprendido las palabras de Dios, que son vida y bendición abundante para todos. Al oír las palabras pronunciadas del sacerdote, fue imposible contener las lágrimas. Jóvenes y viejos lloraban, 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 lloraban al volver a oír las benditas palabras de su Dios a través de la Escritura. ¿Qué te parece? Así hoy, amados hermanos, así es hoy. En este escenario en el que están ustedes y nosotros, en este momento de nuestras vidas como pueblo de Dios, los redimidos por la palabra del Dios Santo, quien envió a su Hijo Jesucristo para quitar el oprobio y el dolor. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos entienden que por la palabra de Dios, el poder de su palabra, fueron rescatados y librados del oprobio y del dolor y del sufrimiento? Aleluya. Hoy el Espíritu nos impele, nos empuja, nos invita a gozarnos y alegrarnos en su presencia gloriosa, porque Él ha cumplido sus promesas y nos ha traído del cautiverio de pecado al reino de su amado Hijo, quien murió para darnos una libertad grande y una vida abundante y eterna por la obra de Jesucristo. Hermanos, alegrémonos. Alegrémonos, amados, demos gloria y demos honra a nuestro Dios, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que cambió nuestro lamento en baile, nuestro llanto en gozo. Bendito sea Dios para siempre. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. 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 Gloria